Bienvenidos amigos a P1. Hoy la segunda parte de esta rica historia de Sebastián Porto, el mejor piloto que ha tenido Argentina en el Mundial de Motociclismo. Bueno, como les adelantamos el miércoles pasado, nos íbamos a meter en la historia del Campeonato Europeo, lo que Sebastián llama como su mejor logro deportivo, ese europeo de 1996, y luego eso lo envía al Mundial de Motociclismo. Comienza la temporada también del 96, continuamente, bueno, va a contar una historia que el podio enseguida volar a Japón en la temporada del 97 y el complicado campeonato del 98 con Aprilia, con una Aprilia bastante compleja para manejar. Bueno, estaban Capirossi, Valentino Rossi y Tetsuya Harada también en Aprilia. Él tenía una moto un tanto menor técnicamente, pero se complicó realmente esa temporada 98 y va a llegar esa complicación de que se queda sin equipo, ¿no? Y también lo del cambio del apellido, de pasarse a llamarse Sebastián Porto y dejar el porco paterno solamente en los libros. Nos metemos en la segunda parte de esta rica historia de Sebastián Porto en P1. Ese año 96 ya para mí fue 100% profesional. Ese fue el año del quiebre en lo personal, digamos, porque hasta el año 95 mi vida estaba un poco repartida, digamos, en Argentina, en el estudio. Hacía como podía las dos cosas, sobre todo en la parte más de estudio, ¿no? Hasta que termina ese año 95 y ya cuando teníamos todo cerrado para hacer nada más y nada menos que el campeonato del mundo de 250 y el europeo, digo, bueno, acá hay que tomar una decisión, digo, o encaro a fondo lo deportivo o el estudio. O sea, las dos cosas no se podían hacer más, así que bueno, obviamente me incliné por lo deportivo, aposté todo ahí. No fue fácil porque tuve que dejar la escuela en aquel momento, el secundario, y allá fuimos a la aventura. Gracias a Dios el tiempo me dio la posibilidad de que las cosas salieron bien, pero sí, fue duro en todo aspecto. Tuve rivales de mucho nivel: Rolfo, Bosco Oscuro, que ya venía de ser campeón, muchos tanos había, bueno, en algunas carreras estaba Tony, Elías, así que creo que estuvo bueno. Y lograr el título en Magny-Cours en la última carrera fue maravilloso porque, no sé, un montón de cosas que se me vienen a la mente de aquel momento, la bandera argentina, solo. Yo me acuerdo que me bajo de la moto, estaba Reinaldo, nos saludamos con el equipo, media hora de festejo y tuvimos que salir corriendo al aeropuerto porque ese mismo día, a las 3 horas de la carrera, teníamos que tomar un avión. No me acuerdo si íbamos a Japón, o sea, teníamos que ir a la carrera del Mundial. O sea que fue todo muy loco, digamos, no hubo tiempo a nada, todas las corridas. No sé, quisieras teletransportarte, no sé, acá inmediatamente y no podés. Entonces, en ese momento prácticamente las comunicaciones eran nulas, digamos, o sea, no había celular, eran los primeros celulares. Obviamente en Argentina no se televisaba, estaban del otro lado esperando que yo llame, que ese otro tema que siempre lo comento, ¿no? Porque para el lado de la familia, de los allegados, o sea, esperando el llamado para ver cómo había ido, era toda una locura, que hoy esto no pasa. Con la tecnología de hoy estás al instante, al segundo de todo lo que está aconteciendo. Así que sí, fue una alegría enorme ver la bandera argentina en el podio, el himno y el título europeo. Me acuerdo me habían puesto unos laureles, una copa muy muy linda, así que fue maravilloso aquel momento. Significó algo muy grande para mí lograr ese título europeo en lo personal, y también me dio un cierto prestigio, digamos, del hecho de llegar al Mundial. Mi primer año siendo el campeón de Europa, llegabas con un título más importante en la espalda, ¿no? No, mira, el tema del apellido fue algo particular, digamos, o sea, fue por iniciativa de Reinaldo y la gente de acá de Argentina. Yo en ese momento, cuando me lo comunican, viste, sí, medio que no entendía, no entraba en razón
¿Por qué motivo? Porque entendía que había muchos apellidos que en su país eran normales y que para otros países sonaban distintos. Entonces, bueno, nada, fue una decisión de ellos, decir, no, bueno, es aconsejable a futuro, la imagen. No sé, la verdad no le encuentro motivo hoy con el tiempo. La cuestión es que yo, obviamente, lo único que quería era ir a fondo en la moto, acelerar, ganar. Digo, sí, dale para adelante, lo hablé con la familia y decidimos Porto porque mi bisabuelo, digamos, cuando vienen de Italia, había una rama, ¿viste cómo pasaba en aquel momento? Un hermano, no me acuerdo bien la situación, nosotros, bueno, somos de Santa Fe, se había ido a Córdoba, lo anotaron mal, lo anotaron con la T. Quedó Porto, o sea que dentro de la rama familiar había Porto. Entonces, para no hacer un cambio abrupto, digo, no, le cambiamos la T y así fue, sí. La razón en realidad fue que por ahí en Italia significaba chancho, digamos, pero nada más que eso, era un tema que quedó en aquel momento y nada más. Y después sí, con el tiempo, claro, mi apellido deportivo era Porto, de ahí en adelante, fin del 96, 97 en adelante. Y con el tiempo se empezó a hacer una bola eso grande porque cada vez que presentaba el DNI o iba a hacer un trámite o lo que sea, era la pregunta, ¿pero no sos Porto? Sí, no, y tenía que explicar uno por uno el tema y ya estaba cansado de esa situación. Y finalmente me lo cambio a nivel documento cuando me caso cuando me caso con Cintia, digamos, ahí sí ya a nivel documento, hicimos todo un tema, no fue fácil porque no es fácil cambiar el apellido, pero hubo justificativos valederos, deportivos sobre todo, que avalaban eso. Así que lo hicimos y ya de ahí en adelante quedé como Porto. A la hora de comprar el repuesto de tu auto importado, CBM Auto. Por su rapidez y calidad, yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. cbmauto.com. La primera etapa con la Aprilia fue difícil, digamos, porque en aquel momento, como todos recuerdan, el Mundial se caracterizaba primero porque había motos oficiales y motos carreras clientes. Y la Aprilia en particular era la más difícil de manejar porque el motor era un motor era con válvulas rotativas contra los motores de lámina, que era de Yamaha, el Honda. Entonces la conducción, el manejo de la moto era muy particular, digamos. Es una moto que tenías que ir o todo a fondo, era on-off, le llamaban los tanos. Era o todo abierto o todo cerrado. O sea, no podías vos
regular, entre un 30 y un 40%, para que la gente entienda, como otras marcas te lo permitían, porque el motor se agarraba, se pegaba. O sea, lo que sí tenía una virtud tremenda, que era por derecho, una vez que aplicaba la potencia, volaba. Pero bueno, a muchos le ha costado el manejo. A mí no tanto, porque mi estilo era así, de la tierra, quizás de los óvalos, siempre era o todo o nada. Y me tuve que adaptar un poco, pero sí, el año 97 fue bueno, el 98 fue un desastre total. De 16 carreras la moto se rompió 14. No le encuentro el motivo hoy, qué es lo que pasó en aquel momento, pero la cuestión es que se rompió muchas carreras. Ya se entraron a mezclar cosas entre lo deportivo, lo personal. Bueno, nada, el ambiente se va poniendo un poco denso, digamos, porque las cosas no salieron aquel año 98. El año 97 yo me metí muchas veces entre los 10, pero es como que Aprilia, o el arreglo que habíamos hecho en aquel momento con el PR2, con Jordi, Arturo y toda la gente, los sponsors, era tener un poquito mejores elementos. La cuestión de que todo lo que esperábamos a positivo, digamos, mejor, fue todo lo contrario. La moto se rompía mucho. Hay un par de motivos, digamos, el equipo era bastante particular, cambiaban algunas cosas, cambiaban por ejemplo, los cilindros. Aprilia decía, no, hay que usar la moto así. Y me acuerdo que Perurena, que era el socio de Jordi, él tenía su mentalidad, decía, no, vamos a poner estos cilindros, que los hago yo, que esto que hay mejor. La cuestión es que, claro, todo ese manoseo, en el buen sentido, digamos, todo ese cambio de elementos, hacía que la moto iba muy rápido, pero se rompía, pero aparte se agarraba, me tiraba, me golpeó. Yo anímicamente estaba mal también, porque fue un año malo. Entonces, bueno, fue un año difícil soportar toda esa situación. Y venía Aprilia y sí, le decía, no, tiene que usar esto, la moto se maneja de esta manera. Entonces ya se empezó a poner dudas hasta de mí mismo. Y mi target, digamos, como piloto también hacia los otros equipos, también entraron un poco en duda. Porque si bien la moto, yo no llegué en 14 carreras porque la moto se rompió, pero yo cada vez que la moto más o menos andaba, tampoco estaba andando bien. Ya le había perdido confianza a la moto. Y el tiempo me dio la razón que no era así, de que las cosas no estaban acopladas como debían en aquel momento. Imagínate, terminamos el año con 14 carreras que la moto se rompió. La relación ya con el equipo era tirante. La cuestión de que termina ese año 98, vos sabés bien que todos los contratos a partir de septiembre, octubre ya están casi todos cerrados. Pasó septiembre, pasó octubre, pasó noviembre y nada. Yo obviamente dependía 100% de Arturo y de todo su grupo de trabajo. La cuestión de que en diciembre me llama Reinaldo para reunirnos y me comunica que yo no iba a continuar más. Entonces, bueno, imagínate la situación que yo me encuentro, de tener gente que en ese momento me manejaba toda mi carrera deportiva, a pasar a estar solo, y más en una situación así. Y bueno, lo que hicimos con la familia, el grupo de amigos, agarramos el librito de Dorna y empezamos de atrás para adelante, ¿no? Donde están todos los equipos, vamos a llamar a este equipo. Y bueno, en aquel momento el Team Semprucci era uno de los últimos por prestaciones, por equipo. Nos comunicamos con el Tano, le digo, mirá, estoy libre. Le digo, no puede ser, decía el Tano, no puede ser que Sebastián esté sin moto. Dice, yo acabo de firmar un contrato con un piloto sueco, con Stigefeld. La cuestión dice, dame una semana que te lo voy a resolver. Y al cabo de una semana pasó así. Me dice, yo no te puedo tener, me dice, en mi equipo, porque yo ya tengo piloto y no tengo presupuesto. Pero me asocié con el Edo Racing, que era otro equipo Yamaha, y entre los dos, económicamente y a nivel material, lo vamos a hacer, así que vas a tener una moto. Así que ahí es como que reengancho otra vez el Mundial, y ahí sí, ya vino una etapa maravillosa con Yamaha, donde fui 2 años consecutivos el mejor privado del mundo. Me metí muchas veces en el top 10 con una moto estándar, dejé muchas oficiales de atrás, así que la Yamaha también me dio muchas satisfacciones y fueron 2 años maravillosos donde volví a estar en el nivel que yo merecía, digamos. 26 kilos
por delante. Muy buena salida de Max Biaggi. Atención, ahí al fondo se ha tocado Numata, el piloto de la Suzuki, ese dorsal número 20. Atención, ha habido una caída ahí en la que se han visto implicados varios pilotos y a punto ha estado también de verse implicado en esa acción Sebas Porto, de la que se ha librado ahí. Cuando yo entro esos primeros años, 2 o 3 años anteriores, justamente yo los miraba por la televisión. Yo no podía creer que esté compartiendo pista con Capirossi, Arada, bueno, qué sé yo, Ukawa, Ralf Wallmann, Biaggi. Y bueno, Valentino en ese 98 ya venía de ser campeón de 125. Siempre fue el niño mimado de Aprilia en esos sus primeros años. Así que cuando él pasa ya a 250 lo hace con una moto 100% oficial. Y además que él volaba como siempre, ¿no? Era súper rápido, pero con ese soplete que tenía de moto se hacía imbatible. Nosotros que veníamos ahí relegados con moto más estándar, era complicado poder seguirlo. Pero la particularidad con Valentino es que los dos arrancamos juntos. Tenemos prácticamente la misma edad. Él debuta el año 96 en 125, yo debuto en 250 ese mismo año, en la misma carrera. Así que los dos arrancamos de cero, de igual a igual, y bueno, nos conocemos desde ese comienzo. O sea que él, obviamente, todo lo que logró y todo lo que hizo es una leyenda del motociclismo. Pero cada vez que nos encontramos nos une esa relación, digamos, volvemos a aquel año 96 cuando los dos arrancamos de cero y tenemos una relación muy, muy especial. Y en pista tuve pocas luchas con él, obviamente, porque él estaba siempre mucho más adelante por rendimiento, pero sí estuve cerca al año siguiente, 99, cuando él corre acá en Argentina y yo termino cuarto ahí pegadito. Quizás me faltó una vuelta para pasarlo con esa Yamaha estándar, así que fue sensacional haber estado ahí tan cerquita de Valentino y nada, quizás me faltó una vuelta para pasarlo y haber hecho podio en Argentina en aquel momento, que fue una locura, ¿no? Sandero RS. La adrenalina está en nuestro ADN. Después de esos 2 años que yo tuve con Yamaha y Edo Racing, 99 y 2000, y después de 2001 pasé a otro equipo. Bueno, pasó algo en el medio ahí muy importante, que yo había firmado un contrato de 500, muy poca gente lo sabe. Yo el año 2001 era piloto de 500, o sea, había llegado a la máxima con un contrato. La cuestión es que pasaron cosas en el medio, Cribillet había sido sacado de onda en aquel momento, Alex Cribillet, que era campeón de la categoría. Impulsado por Repsol, lo meten en el equipo de Antin, donde yo había firmado contrato. La cuestión es que ese 2001 yo tuve que resignar el contrato porque se cortaba mi carrera deportiva, o sea, volver a otro equipo mediocre de 250. O
sea que he pasado muchos momentos duros. Y ese 2001 estuve ahí en un equipo alemán, el equipo Kurs, pero lo hice bastante bien también hasta que en el 2002 se da la posibilidad ya de firmar para Petronas. Fue un sueño, porque yo sabía que con esa moto, era una moto, si bien no era oficial en aquel momento, era una moto muy superior a la que yo venía manejando. Y si las cosas iban bien, yo podía pelear por el podio. Jamás me imaginé que ese año 2002, con esa moto podía ganar mi primer gran premio, que fue en Brasil. Jamás me lo imaginé, pero se dio. Y después hubo muchos podios, muchos momentos, manos a manos con los pilotos oficiales de Honda, con las NSR, con las Aprilia oficiales. Así que fue un año sensacional y creo que de ese 2012 en adelante, el mundo del MotoGP, digamos, me empezó a mirar con otros ojos. Digo, bueno, este es un piloto que con una moto buena lo puedo hacer bien. Y ahí empezaron a llegar ofrecimientos de todo tipo y en lo personal también, ¿no? Hacer podios en un mundial, ganar tu primer gran premio en Brasil, o sea, son cosas muy fuertes que te pasan que ya te ponen, como que te la empezás a creer de alguna manera, en el buen sentido, de decir, bueno, estoy preparado para, si me da una moto mejor, para pelear por cosas más importantes. Fue una seguidilla de muy buenas carreras. Más allá de esos podios previos a la victoria, siempre estuve entre los 5 o 6, muchos cuartos, quintos, o sea, resultados súper buenos que por ahí por característica de la pista, la moto tenía un chasis sensacional y en condiciones de lluvia era impresionante, te permitía trabajar de una manera muy buena y te daba una confianza el chasis para tener un gran paso de curva. La moto frenaba muy bien. Lo único que penábamos un poco era en el motor, o sea, donde nos tocaba ir a circuitos rápidos o de rectas largas, me pasaban como una planta, digamos, las Aprilia de NSR, pero después todos los mixtos, en las partes lentas, te defendías muy bien. Y empezaron la seguilla de los podios y llega a esa última carrera de Brasil donde se da una particularidad, lluvia. Yo cada vez que llovía decía, bueno, esta es la mía, porque sabía que podía tener ese plus del chasis. Y clasifiqué viernes y sábado, fue en seco. Creo que si no me equivoco había hecho primera línea de clasificación. Y el domingo amanece lloviendo, así que digo, bueno, esta es una gran posibilidad, porque para mí Brasil en aquel momento era como un gran premio de casa. No corríamos en Argentina, había muchos argentinos que iban a verme. La pista me encantaba. Todas las carreras, todos los circuitos fuera de Europa, era como que todo se emparejaba más para todos. Porque los circuitos europeos, todo el mundo iba a hacer test, iban a entrenar, estaban todos muy afilados. Entonces las diferencias que existían entre pilotos y motos oficiales a semioficiales era abrupta, digamos, era muy grande. Entonces cuando vos salías de Europa, ibas a un circuito que lo visitabas una vez al año, que no había tanta referencia, todo eso se emparejaba más y sumado al plus de que era prácticamente era local, hacía de que vos ponías ese plus de más. A mí, otra de las cosas que siempre pude sacar de positivo, digamos, era la presión. Toda esa presión que yo tenía de ser local, de decir, bueno, tengo una moto buena y tengo que hacerlo bien, la lluvia. Toda esa presión que existía en momentos que te podía ir mal o bien, lo potenciaba, digamos. Y fue así. Ya el warm-up quedé primero, la prueba de tanques llenos, y el domingo, ni bien se largó la carrera, me empecé a escapar, y bueno, saqué una diferencia abismal. Llegué a sacar, creo que 16 segundos, después levanté un poco, terminé a 14. Fue una locura, la verdad que no podía creer. Cada vez que pasaba por la recta, yendo primero, era sensacional y había que mantener la concentración porque no era fácil soportar esa presión de venir ganando tu primer carrera con tu gente prácticamente y terminarla, y en lluvia, que el límite está a nada y te podés equivocar. Así que pasé una prueba de fuego buena y me llevé mi primer gran premio, así que fue una locura total.
y fue una locura total lo que se vivió realmente, como dice Sebastián, en ese Gran Premio del 2002 en Brasil, en Jacarepaguá, con esa moto Yamaha que significa la resurrección de Sebastián Porto dentro del Mundial de Motociclismo de 250. Recuerden cómo comenzó este capítulo, en esa temporada 98 tremenda, con muchas roturas, llegó solamente en 2 carreras de todo el Mundial, estuvo muy difícil con esa Aprilia que tenía esa aceleración especial del on-off, como decía Sebastián. Bueno, y en esa historia del cambio de apellido, aparecen tantos equipos, se queda sin el apoyo de todo el grupo de Arturo Scalise y llega esa moto Yamaha que termina arriba de varios pilotos consagrados en ese Mundial, quinto, a solo 4 puntos de Tony Elías, que termina cuarto. Marco Melandri fue el campeón, pero Sebastián quedó arriba de Randy de Puniet, de Emilio Alzamora, de Casey Stoner en ese campeonato que significará saltar nuevamente a la moto Aprilia del 2004 y 2005 con sus grandes victorias, algo que veremos el miércoles que viene. No me quiero olvidar de agradecer a mucha gente que nos dio un material fotográfico realmente increíble, como siempre Alejandro de Brito, colaborando con P1, un fenómeno, Sergio Canclini, Mauricio Pistone, 2 fieles seguidores del tema del motociclismo a nivel argentino, Víctor Hugo Fuchs, un gran amigo periodista de Rafaela, Jorge Sanata también en Rafaela, y también Mario Díez, un amigo que nos ha dado el periodismo durante tantos años, tan relacionado a Dorna, Mario, así que un gran abrazo y muchas gracias por estas fotos. Se vienen los triunfos del 2004 y 2005 con Aprilia, los 2 triunfos se nacen. Nos van a tener que esperar una semana. Nos vemos el miércoles que viene con más Porto en P1.